Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una cita más aquí en Enfoque. El mes de mayo toca cumplir con la Hacienda, una cita ineludible, una cita responsable, como ciudadanos que somos, pero una cita que en el caso de los católicos y de las personas que están familiarizadas con el mundo de la solidaridad puede reportar algo hacia nosotros y hacia toda la sociedad, como es marcar la doble X. Nosotros hoy en Enfoque hablamos de la doble X. Bajo el lema "Algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos", Cáritas invita a los contribuyentes a multiplicar por 2 su compromiso solidario a través de la declaración de la renta. Y es que, al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colaborar a la vez con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrolla Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para financiar una parte de su labor solidaria. Muchos contribuyentes desconocen que tienen la posibilidad de marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en la declaración de la renta, una opción que en ningún caso afecta al resultado de la declaración, tanto si sale a ingresar como a devolver. El pasado ejercicio, de los casi 19,5 millones de declarantes, 4.088.107 marcaron conjuntamente las 2 casillas, lo que supuso un aumento del 10% con relación al ejercicio anterior. Sin embargo, un gran número de contribuyentes, concretamente el 30%, unos 5,8 millones de declarantes el año pasado, no marcan ninguna de las 2 casillas solidarias, con lo que el importe de la asignación tributaria de sus declaraciones pasa a engrosar directamente las arcas del Estado. La oportunidad de marcar la X de manera conjunta en las 2 casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social, es un sencillo gesto con el que, sin coste añadido alguno, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las personas más vulnerables. Bueno, pues estamos ya de vuelta a una campaña a la que acabamos de ver, con la que nuestros televidentes están familiarizados, la impulsada por Cáritas Española. Algunas personas no dan nada, otros solo la mitad, mejor 2, la campaña por tantos de la Conferencia Episcopal Española y la campaña también de otras entidades no confesionales que también se ven beneficiadas por esa doble X. Digamos que hay un conocimiento, por lo menos será una de las cuestiones que plantearemos en este programa que ahora empieza y que lo primero que tiene que hacer es presentar a sus invitados. Fernando Cano, del Departamento de Relaciones Institucionales de Cáritas Diocesana de Toledo. Buenas noches. Buenas noches y Muchísimas gracias por venir a nuestro espacio. Julio Zabaleta, gestor de Mensajeros de la Paz en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Y Anastasio Gómez Hidalgo, economo del Arzobispado de Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, haber aceptado la invitación de Canal Diocesano para hablar de dineros y de solidaridad, ¿no? Que en ocasiones parece que no tiene por qué ser un matrimonio bien avenido, pero que yo creo que en campañas como esta manifiestan que se tienen que llevar bien y que para hacer solidaridad hay que tener dinero, ¿verdad, Anastasio? Hay que tener fe en nuestro caso, porque sin la fe el corazón no se mueve y por lo tanto si el corazón no se mueve la mano no actúa. Pero bueno, yo quiero agradecer hoy especialmente el programa que habéis diseñado, que habéis montado, porque en esta casa, que al final es Arzobispado de Toledo, pues viene Cáritas, que es una institución a la que no solo queremos, sino que cuidamos todo lo que podemos. Y también viene Mensajeros de la Paz, que si bien es una asociación civil, pero el trasfondo y el fondo y las formas pues son de Iglesia. Y creo que, bueno, pues yo estoy muy contento de que hagáis este programa, de que esté diseñado así y de que Mensajeros pueda tener un lugar entre nosotros, porque así les consideramos. Bueno, pues la presentación ya te la ha hecho Anastasio, Julio Zabaleta. Así que Mensajeros de la Paz tiene una presencia informativa notoria en España. Todo el mundo conoce al Padre Ángel. Sí que en Castilla-La Mancha a lo mejor y en la provincia de Toledo no lo suficientemente constante, aunque sí que es verdad que en los últimos años
su presencia es más eso. Bueno, haznos una visión general de cómo está Mensajeros de la Paz en Castilla-La Mancha y en Toledo. Sí. Es que principalmente en la asociación Mensajeros de la Paz, ya desde los años 90 tenían aquí en la región dos líneas de actuación. La primera ha sido a nivel de niños, de hogares para niños, y después una gran implantación en residencias para personas mayores, ¿no? Esto hablamos del inicio de los años 94-95, donde iniciamos a gestionar distintas residencias de entidades locales, así también como de patronatos y fundaciones. Sí es cierto que en estos últimos años, y más aquí en la ciudad de Toledo, hemos llegado a consolidar una serie de servicios destinados a aquellas personas con menos recursos, ¿no? Atendiendo en la Plaza Valdecaleros, que está aquí relativamente cerca, donde tenemos nuestro centro social polivalente y ayudamos a la gente conjuntamente con el Ayuntamiento de Toledo en distintos programas de entrega de alimentos, ropero, becas, etcétera, ¿no? Pero sí, nuestra mayor implantación, y por lo que más se conoce en la región a Mensajeros de la Paz, es por la gestión de residencias para personas mayores, centros de día, etcétera, ¿no? O sea, que Mensajeros de la Paz es un buen ejemplo, coincidiréis conmigo, de entidades no confesionales, Así ONGs, es. que se benefician de la doble X. Así es, así es. Y que, bueno, luego hablaremos detenidamente. Esto de beneficiarse la doble X no es que llegas allí a la puerta de Hacienda y dices, oiga, que yo soy ONG, que me den a mí la parte, esto es un poquito más serio. De eso también sabe mucho Cáritas Diocesana de Toledo, que presentan numerosos programas que dependen directamente de la doble X. O sea, o tienen esa asignación o no funcionan, ¿verdad, Fernando? Bueno, tiene una financiación muy importante a través de la aportación del IRPF, pero no es la única aportación. Sin embargo, sí puede llegar a ser muy determinante en la buena progresión del programa. ¿Algunos de esos programas? Pues, por ejemplo, los más destacados en la financiación del IRPF son el de vivienda, Sagrada Familia, el de personas sin hogar, que es el albergue, un taller prelaboral, que es el de jardinería, ese en concreto tiene un porcentaje importante de financiación del IRPF, y también Hogar 2000, que es el centro sociosanitario de Cáritas. Independientemente de la acción de Cáritas, está la acción de la Iglesia, porque claro, hay gente que podría pensar, pues todo lo que va a la Iglesia va para Cáritas. No es así, ¿verdad, Anastasio? ¿Qué hacemos con los fondos que los ciudadanos voluntaria y libremente aportan en esa X o en esa doble X? Bueno, es muy interesante empezar porque explicando que la doble X es inocua. Es decir, Sí. no afecta al bolsillo marcar Sí, 2X. claro, es que a lo mejor hemos dado muchas cosas por eso. Sí, gracias por la apreciación, Anastasio. Es que este mensaje yo creo que a todas las entidades nos interesa especialmente el recalcarlo, porque si a alguien le van a devolver 150 euros cuando hace su declaración de la renta y marca 2X, le van a devolver lo mismo. Y si alguien tiene que pagar 300 euros y marca las 2X, le van a devolver lo mismo. Perdón, tiene que pagar lo mismo. Tiene que pagar lo mismo. Dicho lo cual, hay una simbiosis que todo hay que decirlo. Empezaron antes esas otras instituciones pidiendo que se marcasen las 2X, porque cuando la Iglesia empieza a hacer esto en el año 2007-2008, hay una tendencia a pedir que la gente apoyase la labor de la Iglesia Católica marcando nuestra X. Es verdad que enseguida todos, cuando éramos entrevistados, como es el caso, o íbamos a la radio, incluso en algún artículo, sí decíamos que se marcasen las dos, pero la campaña oficial en la que se pedía que se marcasen las 2X, creo recordar, y estoy casi seguro, que fueron las ONGs las que lo empezaron a decir. La Iglesia se ha sumado en la campaña por tantos. Ahora es el mensaje fundamental es que se marquen las 2X, porque ciertamente Cáritas y muchas fundaciones, por ejemplo, nosotros tenemos, igual que Mensajeros, fundaciones que se dedican a la atención de ancianos, que algunas partidas van por el IRPF, es decir, de la otra X, que no es de la Iglesia, financiamos centros de atención, en este caso de ancianos, que también son beneficiarios directos, con lo cual, bueno, pues apoyar que se marquen las 2X como no puede ser de otro modo.
Y después, dentro de esta amalgama de ONGs, Iglesia Católica y demás, pienso que las más transparentes son las X que se marcan en la Iglesia, no porque lo diga yo, sino porque detrás del acuerdo concreto que existe con el Estado español por parte de la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal, se presenta una memoria donde se detalla todos los sitios y todos los lugares donde ese dinero de la X de la Iglesia se da y se usa. Y además, las diócesis, por obligación, publicamos nuestras cuentas donde decimos cuánto dinero, en el caso de la diócesis de Toledo, algo más de 6 millones de euros recibimos en la cuenta corriente del Arzobispado de Toledo, y esos 6 millones, ¿dónde van? Es decir, uno, si se mete en la página web, lo puede ver. Esto lo hacen muchas organizaciones, tampoco sabría decirlo con exactitud. Lo que sí sabemos es que Cáritas lo hace, tanto a nivel de las diócesis, en la presentación de la memoria anual, como en la presentación de la memoria que hace Cáritas Española a todo el país, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de transparencia muy interesante y que también está convenciendo a muchas personas para que marquen esta X. Entonces, si uno junta el hecho de que marcar 2X no le devuelven menos ni le cobran más y después sabe dónde va el dinero, bueno, yo creo que los que se animan cada vez son más. Sí, bueno, los datos están ahí. En el último ejercicio, la declaración de la renta del año 14, en el último ejercicio publicado, porque ahora, no, 15, ahora estamos haciendo la del 16, de los casi 19,5 millones de declarantes, 4.088.000 marcaron conjuntamente las dos casillas. Supone un incremento sobre el año anterior de un 10%, es un incremento notable, pero bueno, todavía queda gente, las cosas como son. Habrá gente que a lo mejor, pues por ideología o por principios, nunca vaya a marcar las 2X, pues porque tenga, por ejemplo, una animadversión a la Iglesia Católica, tampoco se puede poner una esa. Pero hombre, puede incrementarse notoriamente esa cifra, yo creo, 4 millones sobre 20 millones, un 5%, yo creo que se puede incrementar notoriamente la cifra. En esa transparencia yo creo que es agradecida por todos, por los ciudadanos y yo creo que también por las entidades, ¿no? Que sí. Es una fórmula, es una forma de justificarse y de que los ciudadanos confíen en ellos. No sé qué opina de esto, Julio. Sí, vamos a ver. Lo que tenemos que saber es que cuando estamos marcando esa doble X, en nuestro caso, que no somos iglesia, que recibimos fondos del IRPF a proyectos muy concretos, que esos proyectos primero deben de ser aprobados, son analizados y son aprobados y se le dan una cuantía, ¿no? Que en este caso, hasta este año pasado era el Ministerio quien acordaba, ¿no?, qué tipo de proyectos eran subvencionables. Hablamos de transparencia, las subvenciones del IRPF, en el caso de las asociaciones como Mensajeros de la Paz, que audita anualmente todas sus cuentas, y son unas cuentas públicas, y se viene pues bien detallado, en este caso, a qué está siendo destinado esa subvención del IRPF, ¿no? Bien sea para adquisición de equipamiento, adquisición de mobiliario para los centros de mayores o centros de menores, como se recibe a través de la subvención del IRPF, recibimos dinero para mantenimiento de los comedores infantiles que tenemos, los comedores sociales, para la entrega de alimentos o inclusive para proyectos que tenemos con inmigrantes y proyectos en el exterior, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro que ese dinero que reciben todas las asociaciones es un dinero totalmente transparente, que tiene un destino que es el final, que es para lo que se ha presentado, el proyecto específico, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha presentamos varios proyectos, sobre todo en el tema de centros, ¿no? y se destinan para eso, ¿no? Y ser muy escrupuloso desde el primer momento de los presupuestos que se presentan, que haya buscando siempre la mejor calidad. O sea que calidad, primero, precio, etcétera, tanto ¿no? Julio como Fernando, primero se diseña el proyecto, el equipo de técnicos diseñan el proyecto,
me imagino que lleva una memoria económica a ese proyecto y luego se presenta a, bueno, al Ministerio en este caso para decir, y queremos que este proyecto sea aprobado y con cargo a los fondos del IRPF, no que recibimos un dinero y según vayan viniendo las circunstancias. Yo creo que estos entresijos, por decirlo de alguna manera, es interesante que la gente los conozca en Mensajeros o en Cáritas, porque hay una dimensión más que asistencial en el trabajo que realiza Cáritas, ¿verdad, Fernando? Claro, estos proyectos básicamente funcionan igual que una subvención. Hay que elaborar un proyecto con todos los requisitos que marca pues, cualquier programa, que es una memoria económica, unos objetivos concretos a cumplir, unos medios personales y humanos y también materiales que hay que aportar, y se presentan ante los departamentos ministeriales correspondientes para su concesión de una ayuda con cargo al IRPF. En cualquier caso, la labor que hace Cáritas pues excede mucho lo que presentan estos proyectos. Qué mala prensa han tenido las subvenciones, ¿verdad, Anastasio? Estos años de crisis. Yo creo que también aquí hay que hacer una labor de mejora. No siempre podemos haber hecho bien las cosas. Cuando las subvenciones han cogido el tufillo al que tú te refieres, a veces es porque no se han justificado bien. Han sido bien gastadas, al menos en lo que yo conozco, que no es poco, pero es verdad que hay que justificarlo siempre bien. No solo de cara a como dice Fernando, dice Julio, de cara al organismo técnico del Ministerio, sino que hay que justificarlo bien de cara a la sociedad, que la sociedad tenga cada vez más información. Porque luego es verdad, o al menos es la experiencia que vamos viendo y vamos teniendo, que la gente tampoco mira tanto, tampoco se informa y tampoco se para. Pero basta con que le digas que está la información para ser más creíble. Y alguno lo comprueba y luego te dice, oye, ¿es verdad esto que me dijiste? Por ejemplo, a mí me ha pasado con las cuentas de la catedral. Compañeros vuestros de prensa nacional, cuando quieren hacer reportajes del dinero de la iglesia, de las recaudaciones y demás, tú les dices que los ingresos y los gastos están reflejados en la página web y automáticamente deja de ser noticia. Ni siquiera te publican el dato, ¿no? Entonces son cosas que la transparencia deshace de forma más curiosa, porque bueno, son datos que a veces tú quieres que salgan y quieres que se reflejen. Entonces, en esto de las subvenciones, yo creo que es una cosa muy buena, entre otras cosas porque mis impuestos, que son de un católico, yo quiero que se dediquen a esas cosas, no solo a pagar lo que el Estado necesita pagar por la dinámica y el funcionamiento, sino que también me gusta que me den la oportunidad de que una parte muy pequeña de mis impuestos se gasta en aquello que yo elijo, con lo cual, bueno, pues es una cosa que también, bueno, no deja de ser un poco de sufragio, ¿no? y de un destino democrático de ese dinero. Sí, hay una especie, tú lo decías, de sufragio, de referéndum anual al que se someten entidades como la Iglesia Católica o las entidades agrupadas en ese espectro de otras entidades con fines solidarios, porque las cifras te dicen que va subiendo las aportaciones, va subiendo el número de X, las aportaciones suben o bajan en tanto en cuanto el volumen de tu declaración de la renta, pero sí que es verdad que la gente año a año cada vez son más. Eso es una constatación de que la gente se fía, ¿no? Según datos de la plataforma del tercer sector, en los últimos 10 años se ha crecido un 80% esas aportaciones económicas, ¿no? Crecer un 80%. Y en los últimos 10 años la situación económica no ha ido siempre hacia arriba. Exactamente, exactamente. Es decir, que la gente cada vez marca más esa doble X, esa X para que ese dinero, ese 0,7%, sea destinado a proyectos de carácter social, ¿no? Y sobre todo en estos años, gracias a ello, creo que muchas organizaciones de nuestro sector, de lo que es el tercer sector, han podido ayudar a la población que tanto lo ha necesitado y hemos podido llevar a cabo una buena labor, creo yo, ¿no? ¿Habéis crecido en Castilla-La Mancha, Mensajeros de la Paz? Sí, sí. Cada vez tenemos más recursos, estamos poniendo en este último año, sin ir más allá, aquí en Toledo hace poco estábamos inaugurando un restaurante aquí en la estación, el Robin Hood, en la estación
autobuses. Ahora mismo estamos con un proyecto del Pelobús, no es una cosa nueva, que destinaremos pues una especie de peluquería ambulante de forma totalmente gratuita, donde llegaremos a las localidades a aquellas personas que no tengan o quieran que se les corte el pelo, etcétera. Es una nueva idea que se está poniendo en Madrid. Estamos de forma pionera en Madrid capital y realmente estamos teniendo usuarios, y también trasladaremos aquí a Toledo por cercanía y porque desde hace un par de años a esta parte venimos dedicando una parte muy importante de los recursos que tenemos a este tipo de acciones sociales, por decir de algún modo, ¿no? No tanto los mayores, sino también a esto. ¿El restaurante qué tal? Bien, bien, bien. Tenemos que la idea en Madrid sí que estaba en marcha, pero aquí en Toledo, bueno... Sí, es distinto. No podemos hablar, Madrid es una cosa totalmente distinta. Y aquí los usuarios del restaurante principalmente no son gente que vivan en la calle, porque a Dios gracias aquí en Toledo no se ven, y los recursos que tienen, que mismo tiene Cáritas y la Iglesia, pues lo cubren. No es Madrid en ese aspecto, a los sin techo que podríamos decir, pero sí a las personas que estamos dando servicio, hay gente que, bueno, que su situación le impide a veces tener esa comida de forma diaria, ¿no? Y es complementar más. Ahora mismo tenemos alrededor de 20-24 usuarios que van diariamente a cenar a ese recurso, sí. E inclusive se llevan parte en un tupper para comer al día siguiente, que no consiguen terminarlo y se lo llevan. Bueno, les damos también esa facilidad, ¿no?, de que lo puedan. Una idea, ¿verdad?, innovadora, que cuando se presentó en Toledo pues sí que nos llamó mucho la atención, pero bueno, que está funcionando. Cáritas tiene marca propia. Nosotros aquí en Enfoque lo decimos muchas veces, pero tener marca propia no significa que tu actividad se venda por sí sola. Yo creo que hay que reiterar el mensaje, porque si no, bueno, pues puedes caer un poco en la rutina. ¿Cuáles serían los proyectos que tú destacarías como proyectos? Bueno, hace poco fue la Asamblea Diocesana de Cáritas, se aprobó un nuevo plan de actuación que fundamentalmente busca la referencia a la persona, ¿no? Quitarse quizás esa imagen un tanto tópica de que Cáritas da una bolsa de comida y paga un par de recibos de la luz, que también lo hace, pero hay algo más, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, la verdad es que en los últimos años se ha disparado exponencialmente el número de programas, y tenemos programas muy característicos y muy únicos dentro de la archidiócesis, dentro de nuestro ámbito territorial. Uno de ellos podría ser los programas de vivienda que tenemos. Creo que somos la única entidad que proporciona viviendas de la manera en la que lo proporciona Cáritas. También otro muy destacado, pero muy antiguo, es el de personas sin hogar, el mantenimiento de los albergues, que era una actividad tradicional de la Iglesia Católica. Otro programa muy puntero puede ser el Proyecto Mater, que es el de apoyo a mujeres en riesgo de embarazo o con síndrome posaborto. Ese también es uno de los programas en los que nosotros destacamos. Y por supuesto también el de cristianos perseguidos, que es uno se podría enmarcar dentro de la cooperación internacional llevada a cabo por Cáritas, también muy concreto, destinado a personas que lo están pasando realmente mal en otros países. Sí que es verdad que algunos de estos proyectos tienen además el marchamo de ser diocesanos, o sea, la diócesis los ha hecho suyo, por ejemplo, Mater o el de cristianos perseguidos. Eso es importante, ¿no?, esa unión entre diócesis, Cáritas y sociedad, porque, por ejemplo, cuando fue la fiesta de Mater en La Vega, que fue a primeros de marzo, bueno, ahí había muchísima gente y todos somos iglesia, pero bueno, siempre hay gente más vinculada o menos vinculada. Los buenos proyectos enganchan con la sociedad, ¿verdad? Se engranajan bien mejor. Y además queremos desde el ámbito, digamos, empresarial, voy a hablar ahora por el turismo de nuestra diócesis, hemos apoyado el proyecto Mater. Sí. Pero no por una vertiente eclesial, que también,
sino porque realmente vemos que el proyecto Mater es algo que enraiza con un valor muy potente y con lo que una marca se puede asociar y que te da mucho valor a esa marca, en concreto la pulsera turística, que yo me gusta siempre hablar de esto siempre que puedo, pero eso es un proyecto empresarial, aunque sea un proyecto de iglesia, un proyecto turístico, Bueno, es que un proyecto de mercado. la Iglesia también tiene derecho a poner proyectos empresariales en marcha, ¿no? Yo creo que debe, no solo que tiene No, derecho. ya sabes por dónde voy. O sea, hay gente que le niega determinados derechos a la Iglesia y uno de ellos es ese. Bien, yo creo que en esta línea debemos seguir, y debemos generar recursos para luego poder apoyar este tipo de iniciativas que surgen, en este caso en Cáritas o en otros lugares, porque bueno, pues ahora vamos a apoyar un torneo de fútbol de los colegios diocesanos que es diferente, ¿no? Pero no deja de ser otra de los objetivos principales que tiene la Iglesia, ¿no? En este caso los niños, la educación, los colegios diocesanos, donde esta diócesis se está embarcando de una forma completa y absoluta económicamente hablando. Y bueno, pues al final, cuando un proyecto es bueno y un proyecto tiene esos valores detrás y son consistentes, he dicho que las empresas van porque el proyecto Mater en la Fiesta de la Vida logró reunir un número no menor de empresas que pusieron su marca al lado de la nuestra. Entonces, bueno, pues algo verán las empresas también para poderlo apoyar y poder estar ahí, bueno, pues unos con los regalos, otros con un donativo especial para ese proyecto. En fin, yo creo que cuando se hacen las cosas bien, las empresas también van detrás de eso que te aporta valor y que la sociedad maneja como una cosa buena. Sí, las empresas, Cáritas tiene en marcha un programa, Empresas con Corazón, las empresas también, quizás no con la alegría que todos quisiéramos, pero las empresas también tienen en Cáritas un referente, ¿no? ¿Cómo va? Yo pienso que sí, estamos llevando un tiempo lanzar este programa que es de Empresas con Corazón, que es la otorgación de un sello de responsabilidad corporativa a aquellas empresas o entidades privadas que quieran colaborar de una manera habitual con Cáritas. Y bueno, ya hay algunos convenios firmados y se puede colaborar de muchas maneras. La verdad es que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, desde fomento del voluntariado dentro de la corporación, financiación de proyectos, donaciones en especie o de servicios. Estamos muy abiertos a cualquier tipo de colaboración. La sociedad agradece los gestos de solidaridad y agradece estos canales de participación para sentirse unos solidarios. Yo creo que es una apreciación en la que todos podemos coincidir. También es verdad que conductas que no son solidarias y que se amparan bajo el marchamo de las ONGs son muy penalizadas por la sociedad. Hablando en plata, pagan justos por pecadores, ¿no? ¿Cómo es ese trato, por ejemplo, en Mensajeros de la Paz con la sociedad? ¿Cómo os dais a conocer? Porque Cáritas tiene marca, Mensajeros tiene marca, pero con la marca no se llega. Sí. Si vamos al caso específico de la asociación en Castilla-La Mancha, ya llevamos más de 20 años en lo que es el medio rural, en el cuidado de nuestras personas mayores, ¿no? A los que venimos abocados y cada vez tenemos más centros, gestionamos más centros y atendemos a más personas. Pero la gente llama, colabora, cada vez venimos siendo más solidarios, ¿no? Cada vez la gente es más solidaria. Llaman para decir, tengo esto, quiero dar esto. No hace falta, hay muchas veces que si bien nosotros aquí no tenemos nuestra propia página web, pues la gente nos llama, busca el teléfono, me he puesto en contacto o a través de una persona conocida, un amigo o a través de la oficina de Madrid y hacernos llegar. Tanto aquel que quiere dar como aquel que necesita, ¿no? Uno de nuestros lemas es deja lo que puedas, pide lo que necesites, ¿no? Y en esto la verdad es que hemos tenido una repercusión muy grande de ayuda, tanto de empresas como de otras asociaciones con las que colaboran como nosotros y con gente, personas a nivel individual, ¿no? Que vienen colaborando. Yo diría que cada día más la gente es más
más solidaria. Y también, cosa que hay que decir, y es de agradecer, que confíen en todas las asociaciones, hablemos de Cáritas, hablemos de Mensajeros de la Paz, u otras que confían que esos bienes o a veces o medios económicos que ponen a nuestro servicio para hacer llegar a los demás, que confían, que ven que somos transparentes y que realmente llegamos a la sociedad, a aquella persona que necesita, a darle eso que Una realmente mala necesita. noticia puede penalizar muchos años de trabajo bien hecho. Sí, 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 sí. Entendamos que además una asociación como la nuestra, ¿no? Nosotros aquí en Castilla-La Mancha tenemos algo más de 700 trabajadores, ¿no? Aparte de casi una centena de voluntarios. Es decir, que somos una organización... En toda Castilla-La Mancha, 700 trabajadores. Sí, Es solamente una en lo que nómina es, importante. solamente en lo que es Castilla-La Mancha, propiamente dicho, ¿no? Entonces, cualquier cosa, es decir, una cosa hace algo mal, y un poco lo que decías antes de pagar justos por pecadores, ¿no? Es decir, cualquier desliz que pueda tener una persona que está bajo nuestro paraguas, cualquier trabajador o colaborador, puede conllevar consigo un problema para toda la asociación, ¿no? Y eso, digamos a veces que para algunas cosas el ser tan grandes, el volumen que podamos tener sea beneficioso, también es una carga. A la hora, en algunas cosas también es una debilidad, por decir de algún modo, ¿no? Aunque sea externo, porque yo sé que algunos de vuestros centros ha tenido problemas en la época dura de la crisis. Sí. Tuvisteis problemas En el año de pago 2011, de salario. de salario, exactamente. Sí, hubo la administración, que fue reconocido, nosotros atendemos con la administración regional aproximadamente a cerca de 600 personas mayores que tienen plazas públicas. Entonces, claro, la administración nos ha llevado esos atrasos en los pagos, que llegaron a ser de más de un año, ¿no? Pues nos ha conllevado unos graves problemas económicos a la hora de poder llegar, no solamente con las empresas, que también hay que agradecerles, y lo quiero hacer públicamente, que si no fueran por ellas han aguantado con nosotros, ¿no? Sino también llegar al pobre trabajador día a día, de llegar a tener atrasos en el pago de la nómina, y unos retrasos también que fueron importantes, ¿no? Es algo que hemos aprendido de ello también, ¿eh? Sí, de esto también algo sabe Anastasio, ¿verdad? Pero aunque la sociedad a nivel general supiera que, bueno, estamos en un momento de crisis, que hay recortes y que el último, en definitiva, el último culpable, por decirlo de alguna manera, es la administración, el dedo a quien va a reclamar el ciudadano si no ha cobrado su salario o si baja el nivel de atención en una residencia de ancianos gestionada por Mensajeros o gestionada por la diócesis, esa es la diócesis, ¿verdad? Ahí somos un poco injustos la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad puede ser justa o injusta, pero cada día tiene más información. Eso sí, también. Yo creo que de esta crisis hemos aprendido eso. Luego, las empresas han sufrido la crisis y enseguida han dejado de llorar, porque llorando no adelantamos mucho. Yo creo que también en eso nosotros tenemos que hacer lo que han hecho las empresas y ser profesionales. La gestión de las ONGs por parte de profesionales, la gestión de nuestras fundaciones, cada día más con profesionales que están al frente, nuestros colegios, profesionalizando lo que es el tema de la gestión y, lógicamente, la tarea educativa y, lógicamente, la tarea asistencial a los ancianos con personas cualificadas y tituladas para llevar a cabo esa atención. Pero esto es algo que pienso debe ser imparable, porque profesionalizar hace que los recursos se gestionen mejor. Y además ciertos casos que han aparecido en prensa, que en un momento dado sí valoramos que esto nos pudiera perjudicar, como el caso de, bueno, pues este papá que pedía dinero para la niña, que luego no era para la niña. El caso Nadie. Y, en fin, todas estas cosas a mí me han hecho pensar que cuando hay una gestión profesional en entidades de reconocido prestigio, en entidades
pues como Mensajeros de la Paz, como Cáritas, como las fundaciones de nuestra diócesis, que no pueden desaparecer al día siguiente, que son entidades serias, que publican sus cuentas y que al frente de las mismas pues hay personas con su sueldo, que hay personas que se dedican de forma profesional a ello, pues es posible crear modelos que lleven a que esos usuarios no queden en la estacada. Y yo creo que con esto estamos aprendiendo a marchas forzadas, sobre todo en los órganos de decisión. Pienso que en nuestra diócesis esto está muy consolidado, en que hay que hacer equipos buenos para la gestión, por supuesto a la hora de implantar o de abrir una residencia de ancianos nueva, donde las inversiones son de muchos millones de euros, o de los colegios que estamos haciendo recientemente, y de igual forma, porque todo el mundo piensa que un profesor tiene que estar titulado, todo el mundo piensa que a nuestros hijos les debe enseñar a alguien que sabe, pero lo que a veces nos ha costado entender, ya no, pero lo que nos ha costado entender es que la gestión económica y la asignación de recursos y el pago de las nóminas también deben estar hechos por personas que saben, porque si no, lo ponemos en manos de gente que con el sentido común piensan que, y esto ya no funciona así. Sí, en Cáritas también se ha hecho un esfuerzo importante en este ámbito, ¿verdad, Fernando? Desde luego, y no solamente eso, sino que a partir del curso académico siguiente vamos a hacer, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un título especialista en dirección y gestión social de ONGs. Hasta ese punto nos preocupa lo que es llevar una buena dirección y una buena gestión de todos los recursos de una organización no gubernamental. Por lo que dice Fernando, o sea, Anastasio y Julio, porque ese tipo de informaciones que si bien son muy circunstanciales, penalizan la sociedad. Hace poco hablaba yo con un investigador de parapléjicos y hacía precisamente alusión al caso Nadia, ¿no? El daño que ha hecho a pequeñas asociaciones, pequeñas entidades que están buscando fondos para investigación y tal, y claro, esto hace mucho daño y tira al traste a lo mejor años y años de trabajo o para de cuajo investigaciones que están en marcha y que sin esos fondos no pueden salir a la luz. Bueno, nuestro consejo, por tanto, es la doble X, no vamos a pagar más, no nos van a devolver menos, y para cualquier otra cuestión, bueno, pues tirar de los portales web, de la transparencia y tal. ¿Algún proyecto destacado de la Diócesis de Toledo, más allá de los que hemos hablado, Anastasio, que bueno, pues tenga, a lo mejor a primera vista no lo ves, pero que luego tiene esa impronta de la doble X? Bueno, nosotros con la doble X, que se refleja muy bien en las cuentas, tenemos en el arzobispado una tarea de distribución. Vamos a decir que somos como un aspersor, ¿no? Donde llega el agua y tenemos que ver muy bien dónde cae ese agua. Para no encharcar una parte y dejar seca otra. Entonces, eso se refleja muy bien porque las ayudas directas a instituciones diocesanas están perfectamente nombradas uno por uno, proyecto a proyecto, parroquia a parroquia, en estas cuentas que estoy diciendo que están publicadas. Entonces, bueno, pues ahí vemos como cuando hay dificultades porque un centro tiene pocos usuarios, en concreto, bueno, pues una guardería diocesana aquí en la ciudad de Toledo, en Santa Bárbara, pues necesita recursos porque si no la tienes que cerrar, para que con una buena gestión y unos buenos profesionales, no solo al frente de las tareas educativas, sino también en las tareas de gestión, podamos sacar adelante ese centro. También tenemos bueno, pues el pago del préstamo que se adquirió en su momento. Tenemos ahora una intensidad en cuanto a las tareas pastorales que se hacen propiamente desde el arzobispado a través de fundaciones, como es la Fundación COF, que ha impulsado nuestro arzobispo actual y que también llevan parte de esa X para ayudar a familias que están, bueno, de alguna forma interrelacionado con el proyecto Mater. Sí. Y tantas otras, pero bueno, yo creo que el aspersor puede ser una figura para que la gente entienda que una vez que llega ese dinero, bueno, pues eso
enseguida se suelta, ¿no? Y se suelta con un orden, se suelta con una presión, es decir, pues igual que el agua, pues para que, como tú bien has dicho, no encharquemos unos sitios y otros se queden secos, sino que la distribución de ese dinero y se haga lo mejor posible para que llegue no ni a muchos ni a pocos lugares, porque no es una distribución política, sino que llegue allí donde más se necesita. No es una cuestión cuantitativa, sino más cualitativa. Julio, ¿algún proyecto que puede ser impulsado específicamente en este año con esa doble X que se refiere a Castilla-La Mancha o a Toledo? En Castilla-La Mancha continuaremos con lo que es nuestro Banco Solidario, con la entrega de los alimentos que realizamos de forma mensual. Continuaremos también con nuestro comedor social en el Colegio de Alameda de la Sagra, donde tenemos cerca de 45 niños, si mal no me equivoco, que le damos de comer todos los días durante el periodo de comer y de ¿Solamente merendar. con fondos propios o recibís alguna ayuda de...? Recibimos, para estos proyectos en concreto, recibimos una parte del IRPF, ¿no? Para estos en concreto. No, pero digo que además del IRPF y vuestros fondos, que si recibís ayuda, por ejemplo, de alguna administración, estás hablando del colegio, no sé si de la Junta, del Ayuntamiento... Sí, de la Junta principalmente, de la Consejería de Bienestar Social. Sí, tenemos distintos acuerdos, programas, proyectos. Hay uno que, por ejemplo, no he mencionado, que es la residencia que tenemos para familiares de enfermos del Hospital Nacional de Parapléjicos, Sí. justamente en Mocejón, en una casa perteneciente a la parroquia de Mocejón, que también recibimos una subvención por parte de la Junta. Es un proyecto que ya llevamos varios años con ellos, donde normalmente a diario, por decir de algún modo, conviven más de 20 personas que tienen esa necesidad de estar mientras su familiar está en el hospital, de tener un sitio donde dormir, cuando antes muchas veces lo hacía en el coche o en la calle, ¿no? Además, ese proyecto incluye una unidad de psicología, ¿no? También, sí, les damos un apoyo psicológico, exactamente. ¿No? Entendamos que el enfermo que viene a parapléjicos, su estancia media excede de los 6 meses, Sí. ¿no? La gente, digamos, deja su casa, vienen de todas partes de España, tiene que dejar su casa, venir aquí una persona que le esté acompañando, y es muy duro, y es muy duro. Y entonces, pues atendemos a familiares de personas jóvenes, ¿no? Sobre todo, chicos que han tenido una lesión medular importante y por eso están aquí en el hospital. O sea, esos proyectos tienen que seguir en marcha y nuestra forma de apoyarlos es con esa doble X. Fernando, ¿algún proyecto a impulsar o directamente que tú le tengas predilección? No, simplemente intentaremos seguir con los proyectos que ya hay abiertos, el de vivienda, el de personas sin hogar, Mater, Hogar 2000. Mater no tiene financiación de IRPF. No, Mater es una financiación exclusivamente diocesana. Sí, Sí. sí. Y para nosotros todos los que tengan alguna relación con la inserción laboral, como son los de formación o orientación laboral, pues también son prioritarios, porque entendemos que en el empleo está la base de salir de las situaciones de pobreza. Pero Mater no tiene financiación externa por decisión propia del proyecto Mater, por decisión de Cáritas o porque se le ha denegado, no sé, pregunto. Si me preguntas a mí exactamente el dato, no lo tengo. No, yo desconozco la razón. Sí. Lo que sé es que son recursos propios de Cáritas Diocesana de Toledo, eso es seguro. Sí, sí. Más las ayudas de empresas que puedan hacer para motivar o ayudar ese proyecto concreto. Yo desconozco Fernando. si está subvencionado o no. Está subvencionado una pequeña parte, pero la mayor parte el mayor porcentaje de la financiación es recursos. De recursos propios, sí. tanto de Cáritas Diocesana como de la diócesis, De la y nos Iglesia en consta general. que también de muchas parroquias, iniciativas privadas particulares que ofrecen este dinero para Mater. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una buena visión general sobre la doble X. Hay que subir ese porcentaje de personas que marquen la doble X. Hay muchas razones, hay razones, y vamos a decir, para todos los gustos,
para los que creen, para los que no creen, para los que son ecologistas, para los que apuestan por la vida, y yo creo que es necesario destacarlo, porque sí que es verdad que recuerdo un estudio realizado por la Conferencia Episcopal Española en el que aseguraba que había muchas personas contribuyentes que, aún no confesándose católicos, ponían la X para la Iglesia Católica. Eso habla bien en la labor de la Iglesia, ¿verdad, Anastasio? Bueno, eso no es comprobable, ni se puede tener nunca la certeza, porque los datos, como todos sabemos... Sí, pero bueno, a través de encuestas que se habían hecho. Sí, en cuanto a las encuestas puede ser verdad, pero bueno, yo prefiero quedarme con los datos ciertos. La Conferencia Episcopal tiene la intuición de que hay mucha gente que, sin ser o es católico y no es practicante, o digamos que a la Iglesia le da igual, pero sí reconoce la labor de la Iglesia haciendo ese gesto. Eso yo creo que no se puede dudar, porque de hecho, bueno, luego hay diferentes personalidades y, bueno, incluso periodistas que lo han manifestado públicamente, sí, sí. ¿no? Con lo cual es un apoyo que, bueno, pues tiene su importancia, porque convence a gente que a lo mejor pues nos lo creemos con ojos de fe y con el corazón que nos mueve la fe, ¿no? Pero certeza de eso no va a haber nunca, ¿eh? Lo que sí nos gusta es decirlo porque pensamos que es verdad. Me imagino que, bueno, con Cáritas también muchas veces lo que tú dices, personas que tienen una presencia pública en la sociedad han dicho: yo apoyo a Cáritas, o como mensajeros de la paz es bastante habitual. Así que esta es nuestra propuesta para esta semana, el último día de la declaración de la renta. Anastasio, seguro que te lo sabes. Finales de junio. Finales siempre. de junio. Muy importante lo que comentábamos antes de empezar, el borrador. Bueno, el borrador es un instrumento que ya no se manda. Sí, pero hay que bueno, solicitarlo, Hacienda te lo hace, tú lo puedes confirmar o no, lo que no quiere decir es que Hacienda te lo haya mandado bien, son los datos que tienen tuyos. No, y lo que decíamos antes de contrastar y no confirmar, marcar esa X, sí que no se tiene por qué marcar al tuntún. Las otras, eso es. Hacerla siempre con confianza cuando marquemos la X. Muchísimas gracias, Fernando Cano, Julio Zabaleta y Anastasio Gómez Hidalgo, por haber venido hasta nuestra casa, que es vuestra casa, porque esto es la casa de la Iglesia, y hasta más ver, probablemente en otras cuestiones y en otros ámbitos. Muchísimas gracias, buenas noches, y a vosotros, a ustedes, amigos. Bueno, hay que pasar por Hacienda, en ocasiones parece que nos cuesta un poquito más trabajo, pero si se puede hacer marcando la doble X y dejándonos por tanto la satisfacción de que contribuimos a múltiples buenas causas, pues mejor que mejor. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.